Buenos días. Vamos a dar comienzo a la siguiente mesa. Yo soy el doctor Rubio de Valladolid. Quiero excusar al doctor Emilio García Morán, que ha tenido una complicación y no ha podido venir aquí. Entonces, empezamos con la primera ponencia. Bueno, buenos días, yo soy Luis Tercedor, trabajo en Granada y nada, abrimos esta mesa que yo creo que va a ser muy interesante porque trata aspectos muy novedosos y en el candelero de la fibrilación auricular y de complicaciones serias y además, bueno, pues multidisciplinar porque contamos también con neurólogos, ¿no? Tenemos ponentes de primer orden y les vamos a pedir que sean puntuales con sus ponencias, que se restrinjan a su tiempo de 15 minutos para tener la posibilidad de, al final, de poder comentar entre todos y discutir los aspectos que irán surgiendo, que seguro que habrá mucho y de mucho interés. Pues muy bien, damos ya paso a la primera presentación del doctor Benezet, que nos va a hablar de la detección de carga rítmica, factores de riesgo embólico y riesgo de ictus. Vale. Buenos días a todos. En primer lugar, agradecer un año más la invitación de la sección para participar en esta reunión. Y bueno, durante los próximos minutos vamos a hablar de la detección de carga rítmica, los factores de riesgo embólico y el riesgo de ictus. Estos son mis conflictos de interés. Bueno, cuando uno piensa en detección de carga rítmica, pensamos en fibrilación auricular. Y para saber un poco cuál es la situación o la capacidad que podemos tener de detectar esta arritmia, debemos conocer cuál es la situación de esta arritmia en España. Y bueno, ya todos sabéis que esta arritmia, por debajo de los 60 años, no es muy frecuente, pero su prevalencia aumenta muy significativamente con la edad, llegando a valores que están por encima del 10, del 15% en poblaciones de pacientes superiores a 80 años, ¿no? ¿Cómo diagnosticamos la fibrilación auricular? Pues bueno, ya sabéis, la diagnosticamos cuando da síntomas, ingresos por fracaso cardíaco, clínica de palpitaciones, desafortunadamente cuando el paciente ha tenido un ictus o una embolia periférica, pero otras muchas veces simplemente cuando auscultamos a un paciente que estamos viendo por otro motivo o le tomamos una tensión arterial o cuando le entrevistamos y nos cuentan unos síntomas vagos, pero que nos hacen sospechar que pueda tener alguna arritmia y decidimos hacerle una monitorización. Ya sea porque está hospitalizado, le ponemos una telemetría, o es ambulatorio y le ponemos un holter, un registrador de eventos, los holters de un mes, o incluso en algunos casos un holter subcutáneo. En el fondo lo que perseguimos es documentar la arritmia, ¿no? Documentar esa arritmia potencialmente embolígena. ¿Y por qué hacemos eso? Pues porque es lo que nos dicen las guías. Si nos vamos a las guías tanto europeas como americanas, las últimas europeas del 2012 o las americanas del 2014, nos dicen que es criterio diagnóstico para defibrilación auricular la documentación electrocardiográfica, que debemos tener o un electro o una tira de ritmo de unos 30 segundos que reúna los criterios diagnósticos de la fibrilación auricular. Una vez que lo tenemos diagnosticado al paciente de fibrilación auricular, aplicamos la valoración del riesgo trombótico con el score CHATS, que conocéis todos, que son las distintas siglas para los distintos factores de riesgo, la C de insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular, la H de hipertensión, la de edad, mayor de 75 años, la de diabetes y la S de ictus, ¿no? Entonces, cada uno un punto, salvo el ictus que lleva 2, y a más puntos, mayor riesgo, ¿no? Se sabe que los pacientes, cuando tenían más la tasa de ictus ajustada para mayor puntuación en el score CHATS, era pues mayor riesgo, ese paciente presentaba más riesgo. Sin embargo, esta escala inicial, que era la que se aplicaba en las guías del 2010 europeas, pues se vio que no discriminaba bien los escalones más bajos de puntuación, es decir, tener un score CHATS de 0 no significaba no tener riesgo, al revés, teníamos casi un 2% de tasa ajustada de ictus, ¿no? Entonces, es por ello que se generó el CHATS-BAS, ¿no? Un poco para intentar discriminar esos escalones más bajos del score CHATS. Entonces, el CHATS-BAS lo que añade es pues, que divide la edad en mayor de 75 o de 65 a 74 años, el sexo femenino y la presencia de vasculopatía, ¿no? Entonces, en función de eso, pues igual, a más puntos, mayor riesgo, ¿no? Y cuando ya tenemos un score CHATS-BAS de 1 o de 0, pues el riesgo es significativamente bajo, ¿no? Y por encima de 2, pues el riesgo es mayor. Y por eso las guías europeas nos dicen, pues, y las americanas también, que con score CHATS-BAS de 2 o por encima, pues la indicación son indicación de anticoagulación.
Las guías americanas, igual que las europeas del 2012, estas del 2014, nos dicen que es recomendable la documentación electrocardiográfica de la arritmia para diagnosticar fibrilación auricular. Pero en el texto vemos que se puede confirmar también por monitorizaciones ambulatorias, los Holter implantables, los marcapasos. Sin embargo, ¿cuál es el criterio diagnóstico? ¿A partir de cuándo diagnosticamos a un paciente que tiene un marcapasos de fibrilación auricular? ¿Cuál es el criterio diagnóstico para decir este señor que está teniendo unos episodios, lo podemos diagnosticar de fibrilación auricular y tratarlo como una fibrilación auricular que hemos documentado en un electro? Vamos a imaginarnos este paciente, un señor de 82 años, hipertenso, que viene a su revisión anual de un marcapasos que se puso en 2011 por bloqueo AV. Tiene un score CHAS de 2 y un CHAS-VAS de 3. Y el marcapasos nos cuenta pues, que tuvo un episodio de unas 3 horas y 9 minutos de esto que parece pues, un flúter auricular, ¿no? Que generó un episodio de cambio automático de modo. ¿Qué pasa si este paciente lo que tiene son episodios de 10 minutos? ¿Y qué es lo que pasa si son de 6 horas? Si son de un día entero o si lo que tiene son muchos episodios. Es decir, estos son unos pacientes que en el fondo no hemos estudiado. No sabemos, un señor que nos viene a la revisión ahora y tuvo en noviembre un episodio de 3 horas de FA o de estos episodios de frecuencia rápida auricular y no ha tenido nada más, ¿qué hacemos con él? Hoy en día los marcapasos nos dan muchísima información, no solamente de cómo funciona el dispositivo, sino además todas las herramientas diagnósticas que tienen. Episodios de frecuencia rápida auricular, episodios de frecuencia rápida ventricular, a veces se confunden por fenómenos de sobresensado, campo lejano y demás, pero los electrogramas han permitido hacer instantáneas unas fotografías de esos diagnósticos que nos están contando y nos permiten pues, saber si es un falso positivo o es un verdadero positivo, ¿no? Esto es un episodio que, como podéis ver, en un dispositivo Medtronic tenéis arriba el canal auricular, abajo el ventricular y el canal de marcas. Como veis, hay una actividad anárquica rápida en el canal auricular correspondiente a una fibrilación auricular que está pues, generando también una respuesta ventricular también algo rápida, ¿no? Y aquí revierte pues, espontáneamente a ritmo sinusal. En otros casos, este es un dispositivo St. pues igual veis arriba el canal auricular, una actividad fibrilatoria rápida y regular correspondiente con una fibrilación auricular. Y en el canal ventricular vemos que el paciente está en ventricular pacing. Este señor no tiene por qué notar estos episodios. Él está en su marcapasos a su frecuencia normal, pero está teniendo estos episodios de fibrilación auricular que no nota. En otros casos nos cuentan que ha tenido un episodio de cambio automático de modo y lo que vemos es que está teniendo ruido en el canal auricular que genera estos cambios automáticos de modo. Es decir, este señor no está teniendo una arritmia, lo que estamos viendo es un falso positivo, ¿no? Y en otros casos lo que nos cuentan pues, son episodios de frecuencia rápida ventricular, que lo que vemos es que no está sensando una auricular, o sea, uno de los electrogramas auriculares que cae en refractario ventricular, auricular posventricular, y vemos pues eso, que estamos perdiendo un contagio auricular. Estamos teniendo un paciente con un flúter auricular y lo hemos grabado, pero como un episodio diferente, como un episodio de frecuencia rápida ventricular. Hay estudios que han demostrado que los pacientes que tienen episodios catalogados como frecuencia rápida auricular con frecuencias mayores de 250 latidos por minuto y que duran más de 5 minutos tienen una alta correlación con fibrilación auricular validado por estas fotografías, por los electrogramas. ¿Y cómo de frecuentes son estos episodios? Pues si pensamos que estos episodios se equiparan con fibrilación auricular, pues irá más o menos de la mano su prevalencia. La prevalencia de fibrilación auricular, como hemos dicho al principio, va a aumentar con la edad. Y es precisamente en la gente más mayor en los que vamos poniendo más marcapasos, ¿no? y más dispositivos, ¿no? Entonces, esperaremos que a priori nuestros pacientes tengan bastantes de estos episodios. Y así es. En este estudio que cogí 262 pacientes sin historia de arritmia, sin historia de FA, se vio que a los 2 años prácticamente de seguimiento, casi un tercio de ellos tenían episodios compatibles con fibrilación auricular mayores de 5 minutos. ¿Y qué relevancia tiene tener estos episodios? ¿Cuál es el significado clínico? Pues este es un tema que está muy de moda últimamente porque son varios los estudios, como vamos a ir ahora, que han demostrado que estos episodios no son banales, ¿no? En este estudio es el primero de ellos, el que se publicó en Circulation, el estudio MOST, cogió pues, episodios de más de 5 minutos de frecuencia auricular mayor de 220 latidos por minuto y se vio que el que tenía estos episodios tenía aumentado el riesgo de mortalidad por 2,5 veces, el riesgo de ictus o de no fatal o de muerte por 2,8 veces y el desarrollo de fibrilación auricular clínica, es decir, que finalmente tuviésemos un electro que viésemos fibrilación auricular de 6 veces mayor. Igualmente, como podéis ver aquí, estos episodios son mucho más frecuentes en los pacientes que tienen historia previa de FA, con lo que el control de ritmo
en el fondo pues, no es tan efectivo cuando monitorizamos al paciente con un dispositivo, que podemos ver todo el seguimiento minuto a minuto, y también son muy frecuentes en pacientes sin historia de FA. Otro estudio, el estudio Trends, valoró estos episodios de otra manera, como carga de FA-TEAC, una manera diferente de verlo. Y se vio que episodios mayores de 5,5 horas aumentaban el riesgo de ictus por 2 veces. Y finalmente el estudio ASER, que es el último que se publicó del New England, pues cogió episodios también mayores de 6 minutos, con frecuencias auriculares de más de 190 en pacientes sin historia de FA, y se vio que tener estos episodios aumentaba el riesgo de ictus o embolia sistémica, y igualmente el que finalmente documentásemos fibrilación auricular. Aquí tenéis una tabla más o menos resumen de todos estos estudios. Como veis, muchos pacientes, diferentes características, algunos incluían pacientes con FA y otros no, marcapasos, desfibriladores y resincronizadores, diferentes tipos de seguimiento y diferentes definiciones, lo que nos dan también diferentes incidencias. Pero todos coinciden en lo mismo. Tener estos episodios se asocia a un riesgo mayor de ictus o de embolia sistémica. El estudio ASER además vio que los pacientes que más riesgo tenían eran los que tenían un score CHAS de 2. Es decir, no solamente a lo mejor tener los episodios es malo, pero es peor si el paciente además tiene una serie de factores de riesgo que le hacen estar pues, en una situación peor. ¿Y cómo son nuestros pacientes portadores de marcapasos o portadores de dispositivos? Pues la gran mayoría son mayores y frecuentemente coexisten comorbilidades, hipertensión, diabetes, algún antecedente de cardiopatía isquémica, mujeres, por supuesto. Entonces, todo eso son puntos en el score CHAS y puntos que nos dirían que, hombre, si el paciente tiene fibrilación auricular y tiene un score CHAS más alto, deberíamos anticoagularle, ¿no? Por tanto, los pacientes con dispositivos bicamerales, en general de edad avanzada, son gente con años, con score CHAS superiores a 2, muchísimos, que tienen estos episodios bastante frecuentemente y son asintomáticos, y que estos episodios se asocian a un mayor riesgo de eventos cardioembólicos o eventos embólicos, digamos ahí. Sin embargo, no tenemos ninguna recomendación hoy por hoy de qué hacer con estos pacientes. Hay gente que antiagrega, gente que anticoagula y gente que no hace nada. Entonces, ¿debemos anticoagular si estos episodios son embolígenos o se asocian a un mayor riesgo de ictus? ¿Debemos anticoagular a estos pacientes? Volvamos a nuestro paciente. ¿Qué haríamos con este paciente? ¿Cuántos de vosotros anticoagularíais por un episodio de 3 horas en un año? ¿Cuántos antiagregaríais y cuántos no haríais nada? O sea, en el fondo no existe no os puedo dar la respuesta, porque en el fondo no sabemos hoy por hoy cuál es el mejor tratamiento para este paciente, porque siempre hemos pensado que la fibrilación auricular tiene que durar un poco, ¿no?, para formar el trombo. Decimos que cuando un paciente viene con una fibrilación auricular de menos de 48 horas a urgencias, podemos cardiovertirle más o menos con cierta seguridad, ¿no?, de que no ha dado tiempo a formarse un trombo, pero estos estudios nos están diciendo, teóricamente, que episodios de duración muy recortada podrían aumentar el riesgo en estos pacientes. Entonces, ¿cuánto debe durar? Pues no lo sabemos. Pero lo que también es inquietante es que, claro, estamos pensando que estos episodios son la causa del ictus. Pero cuando uno se mete a ver los estudios, los más importantes, vemos que el 70 y hasta el 90% de los pacientes que tuvieron un ictus no habían tenido en el mes previo ningún episodio de estos. Por tanto, la relación de causalidad no vale para todos los pacientes. Habrá pacientes que a lo mejor sí que es verdad que este episodio le ha generado el trombo y le ha provocado el ictus, pero como veis aquí, para la gran mayoría de los pacientes no. Entonces, estos episodios no se sabe si son causa o más bien son marcadores de riesgo de que el paciente, teniendo estos episodios, tiene un riesgo aumentado de tener fenómenos embólicos o ictus, ¿no? Y esta es la realidad. La realidad es más o menos lo que hemos visto aquí ahora mismo, que menos del 25% de los pacientes que tienen estos episodios y que por su score CHAS tendrían indicación de anticoagulación reciben tratamiento. No sabemos bien qué hacer con estos pacientes. Estamos esperando pues, el dilucidar cuál es el mejor tratamiento y para eso pues, este es el estudio Artesia, un estudio que multicéntrico en Canadá, Estados Unidos y Europa. Nosotros en España también participamos y desde aquí pues, os hago extensiva una invitación a todos vosotros y a los que os interese este tema y estéis interesados a participar en este ensayo, que lo que estamos haciendo es valorar cuál es el mejor tratamiento para pacientes con un score CHAS mayor de 4 que están teniendo episodios de más de 6 minutos, randomizar a tratamiento con aspirina o un anticoagulante de los nuevos, el apixaban.
y ver qué es lo mejor para ellos, si hay una reducción de ictus o de embolia y las variables de seguridad en este tipo de pacientes. Dar un poco una respuesta a un hueco que tenemos en las guías y que no sabemos bien qué hacer con estos pacientes. Entonces, yo desde aquí, a los que estéis interesados, os invito a participar. Actualmente no tenemos una respuesta en firme sobre qué hacer con estos pacientes. ¿Pero qué nos dice el sentido común? Pues el sentido común nos dice que la FA es FA probablemente, independientemente de la manera que tengamos de detectarla. Que los pacientes portadores de dispositivos presentan frecuentemente estos episodios de una manera asintomática y que esto les confiere un riesgo mayor de tener ictus. Que posiblemente el riesgo de cada paciente no dependa solamente de tenerlos o no tenerlos, sino además pues de cuánto duren esos episodios, de cuántos episodios tenga y también del riesgo individual de cada paciente por su score charts, ¿no? Y que la anticoagulación, no lo sabemos todavía, pero podría beneficiar a estos pacientes en un futuro, ¿no? Esto es una respuesta que necesitamos a esta pregunta, ¿no? Saber si la anticoagulación mejorará el pronóstico de estos pacientes. Y eso es todo lo que os quería contar. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Pasamos a la siguiente presentación, donde el doctor Javier Tejada nos va a hablar de la estrategia diagnóstica en el ictus criptogénico. Bueno, pues buenos días a todos. Muchas gracias al Comité Científico por haber depositado en mí la confianza para presentar esta parte de ictus criptogénico en esta ponencia de fibrilación auricular, demencia e ictus. Y muchas gracias en especial a mi compañera, la doctora Marisa Fidalgo, y también a vosotros por asistir. Como sabéis, el ictus criptogénico es un tipo de ictus en el cual, después de hacer un estudio diagnóstico exhaustivo, aunque la palabra exhaustivo puede depender del número de exploraciones que nosotros dispongamos con el paciente, pues no encontramos una causa. Estos son mis conflictos de intereses, que no es ninguno. ¿Y por qué nos importa tanto el ictus de causa no determinada, aquel que no encontramos un motivo? En primer lugar, porque son ictus que epidemiológicamente es un grupo considerable, importante, como un 20 al 30% de los ictus, es decir, tienen la misma representación epidemiológica que el cardioembólico, el aterotrombótico o el infarto de pequeño vaso. También nos importan porque son ictus que recurren, con una tasa de recurrencia en algunas series que es similar al cardioembólico. A la habitual es un poquito por debajo de él, pero la otra es una tasa similar. Al no estar reconociendo su causa, pues pensamos que no lo estamos tratando bien, que el tratamiento no es específico, no es un tratamiento etiológico que sea seguro o que sea eficaz. Y de hecho hay ensayos en marcha, como los que os expongo, para tratar de aclarar esto. Y por eso, y otra parte, por eso estamos aquí, porque los cardiólogos vosotros estáis interesados en la parte de dilucidar aquellas causas que sean de origen cardioembólico. ¿Qué se ha encontrado cuando indagamos en el ictus criptogénico? Pues se ha encontrado patología cardíaca estructural con un riesgo embólico que no está bien definido, arritmias auriculares fundamentalmente, cuyo riesgo tampoco está definido, fibrilación auricular paroxística, como se ha presentado en la presentación previa, es decir, la fibrilación paroxística es un fenómeno que al ser transitorio, al ser subclínico y al relacionarse con la FA persistente, crónica, que es la causa de 1 de cada 6 de nuestros pacientes, pues es una entidad importantísima. También estaría el embolismo de arterias que nosotros no visualizamos como arterias que sean responsables de la isquemia, o bien porque son una esterosis menos del 50%, o porque no tenemos metodología para saber si esa arteria tiene una placa que es vulnerable o inestable. O sitios donde no lo vemos bien o no miramos en las exploraciones, como el arco aórtico, o a veces alguna causa rara como es disección intracraneal porque no hacemos las exploraciones oportunas. Un grupito es el ictus asociado a cáncer, que es una entidad actualmente importante por la gran población que tenemos con pacientes neoplásicos. Y por último, el mismo paradójico relacionado con el foramen oval, en este caso sería una asociación de una etiología probable, y luego enfermedades raras como trombofilias, enfermedades sistémicas, enfermedades metabólicas, que en eso es el perfil clínico del paciente, los estudios o el seguimiento pues nos pone la pista. Básicamente, el ictus criptogénico nos centramos en los 4 primeros. De ahí que las estrategias diagnósticas van dirigidas a hacer una evaluación de la imagen, evaluar el patrón de isquemia, arterias responsables que tengan estenosis de menos del 50, que pudieran ser placas complicadas, sitios como el arco aórtico, la evaluación cardíaca en la que estáis vosotros, estructural o de monitorización, los datos de laboratorio que nos pueden indicar factores predictivos como el ProBNP, el dímero D,
o ya una investigación etiológica de estudios protrombóticos, de líquido, inmunología o de genética. Probablemente la genética, y de hecho hay trabajos recientes, habéis leído, que están intentando también vincular al ictus criptogénico igual prototipos de genotipos. Y el ictus asociado a cáncer, que no debemos de dejar olvidar, aunque sea epidemiológicamente una representación baja. Ahora, después de hacer estos estudios podemos encontrar o una etiología definida o asociada, con una relación mayor o menor, o factores predictivos de una etiología. Una idea que surgió en el año 2012 por un grupo de autores fue lo del patrón ESUS, que habréis oído comentar, el patrón de embolismo criptogénico de causa no conocida, ictus embólico de causa no conocida. Sabíamos y se veía que algunos patrones de imagen o algunos síndromes clínicos tenían una alta predicción de ser tromboembólicos. Es decir, esto no puede ser un ictus aterotrombótico, desde luego que no es un ictus de pequeño vaso. Pues con esas ideas surgió pues como separar un grupo en el cual lo novedoso es que habría que hacer unas exploraciones mínimas como necesarias. Sí es cierto que el patrón ESUS está muy dirigido a hacer ensayos clínicos, algunos compañeros lo critican porque no está un poco de acuerdo a la práctica habitual, pero que sí nos permite al menos definir una serie de exploraciones necesarias antes de pasar a exploraciones más avanzadas. Las necesarias serían las de imagen propias, TAC y resonancia, tener imagen de los vasos intra y extracraneales, obviamente, el electrocardiograma lógico de urgencias, la ecografía cardíaca y la hemorragización cardíaca de al menos 24 horas. Es decir, esto sería lo necesario. Otras exploraciones serían opcionales, como la transesofágica, la ecografía, o visualizar el arco órtico o el estudio de trombofilia en algunos casos. Estas necesarias las aplicaríamos en grupos de pacientes en los cuales tendríamos sospecha de alguna de estas entidades. Pero al menos el patrón ESUS o la idea del ESUS establece unas exploraciones mínimas. Aunque sí es cierto que luego al extenderlo a los estudios, pues los hay que lo aplican con mayor o menor rigor. Y ahí os pongo dos ejemplos. El CRISTAL-AF, que es muy riguroso a la hora de aplicar estos criterios, otro estudio de monitorización continua como el EMBRAS, en el cual hay pacientes que no tienen ecografía cardíaca transesofágica, solo tienen el 8% del grupo de intervención o el 7% del grupo control, o que la imagen de los vasos, en el caso de que la isquemia sea carotídea, de circulación anterior, solo vale con el estudio extracraneal, con el estudio de Doppler. Volviendo a la neuroimagen, lo primero que tenemos que reconocer es qué patrón de isquemia tenemos, porque los puede haber muy sugerentes de un tromboembolismo. Si dividimos los patrones de una manera simple en lesiones aisladas, corticales o subcorticales, lesiones múltiples en el mismo territorio vascular, como veis ahí, lesiones diseminadas en un territorio, pero que también tiene alguna en el otro territorio, o lesiones muy diseminadas, pues patrones como estos dos pues nos ponen en la pista de que puede haber una cardiopatía embolígena detrás de ellos. También en la neuroimagen evaluaremos los vasos, aunque en este caso la metodología que tenemos para ello aún nos queda bastante corta. La resonancia magnética de alta resolución es capaz de identificar con mayor o menor precisión componentes de la placa, sobre todo el componente lipídico, cuando hay un contenido lipídico, un nódulo lipídico grande, o el componente hemorrágico. De hecho, se está trabajando ahora con resonancias de alta resolución a la hora de identificar placas vulnerables en arterias que tienen estenosis, que tienen placas de menos del 50%. Esto es una cosa en el futuro. No disponemos de resonancias de alta resolución de 3 teslas o más en la mayoría de los hospitales. No olvidar el ictus criptogénico, el relacionado con el cáncer. Es decir, aquellos pacientes que la historia sugiera que dé datos de que la neuroimagen o la antecedente de trombosis venosa o síntomas B, fiebre, sudoración o factores de riesgo, pues hacer un examen físico más riguroso o utilizar un marcador como puede ser el dímero D como de marcador de ponernos en marcha para hacer estudios de imagen más avanzados a la hora de explorar a estos pacientes. Y ya en la última parte, la evaluación cardiológica, a la hora de identificar alteraciones estructurales, que ahí tenéis un montón de ellas que se reconocen, unas más asociadas que otras, pero esto es lo que encontramos en la ecografía cardíaca transesofágica, transtorácica o en la resonancia magnética. Algunas de ellas tienen capacidad predictiva de decir, este paciente con esta entidad, si me hace una recurrencia ya es un ictus cardioembólico, o a veces, si esto está vinculado a un patrón de imagen muy sugerente de tromboembolismo, pues son pacientes que podrían ser ya reconocidos como ictus cardioembólico.
Y, por último, la parte que ya también se ha hablado en la presentación previa de la fibrilación auricular subclínica. ¿Qué nos interesa de ella en el ictus criptogénico? Como nos han comentado, los métodos de registro, los tipos de dispositivos y su duración, los criterios, el significado clínico, qué es lo que dicen las guías actuales y cómo podemos seleccionar pacientes, porque lo que está claro es que no podemos monitorizar, dado que es una población de pacientes muy extensa, no los podemos monitorizar a todos ellos. Es decir, hay que seleccionarlos aquellos que tienen factores predictivos. Sobre la monitorización, cuanto más monitoricemos, más vamos a encontrar fibrilación auricular. Ahí os expongo 3 de los estudios randomizados con más evidencia científica, con diferentes métodos: monitorización cardíaca superficial o Holter insertable. Todos ellos, a más tiempo, recogen más tasas de fibrilación auricular. Las guías que han recogido de esto, pues han recogido que debe de existir al menos una monitorización de por lo menos 24 horas para todos los pacientes, o para todos los pacientes que potencialmente puedan ser anticoagulables, y la guía americana dice que, siguiendo sobre todo los estudios que monitorizaron más tiempo, que al menos 30 días dentro de los 6 meses del evento, es decir, con una evidencia que no es demasiado alta, pero es la recomendación actual que tenemos: monitorizar 24 horas para todos y 30 días por lo menos para aquellos pacientes que sugiera un patrón más tromboembólico. La canadiense dice que se puede hacer más de 24 horas, pero no deja tiempos ni metodología para ello. Como os comentaban previamente, si encontramos más fibrilación auricular, tenemos que saber qué significado puede tener. En prevención primaria hay más datos, como os han comentado antes. Es decir, pacientes con CHADs bajos pues tendrán tiempos de FA más largos. Pacientes que tienen tiempos de FA mucho más cortos pues tendrán CHADs más bajos. Y el riesgo anual pues ha establecido, como veis ahí, relacionando el CHADs con el tiempo de monitorización. Aún así, en la estratificación del riesgo, los valores de riesgo de ictus no son tan altos como en el caso de pacientes con fibrilación auricular clínica. Y esto ha llevado, y os pongo un ejemplo, a que crea una situación de cierta indecisión, ¿no? ¿Qué hacemos con fibrilaciones auriculares de menos de 30 segundos? Que parece que está ahí el límite para ello. Y os expongo este estudio, que es con muy pocos pacientes, unos 30 pacientes, que se presentan a cardiólogos o a neurólogos, y hay una tendencia menor a anticoagular por parte de los cardiólogos, ictus criptogénico, que tienen rachas de FA de menos de 30 segundos. Vosotros que tenéis más conocimiento de ello, pues a veces interpretáis que no es suficiente, que puede ser un artefacto, que puede ser otra arritmia que no sea estrictamente una fibrilación auricular. Esto es algo que en el futuro pues habrá que tener más definición con ello. De hecho, lo único que recoge algo de ello son la guía canadiense, que dice que en pacientes con ictus criptogénico no es necesario rachas tan largas como por encima de 24 horas, sino deja indefinido episodios más cortos en el caso de ictus criptogénico. Selección de pacientes. Esta es la parte que digamos que es más interesante, es decir, no podemos ofrecer monitorización a todos los ictus criptogénicos, a todos los ictus indeterminados, sería una población extensa y probablemente es un poquito heterogénea entre ellas. Y por eso se han buscado factores predictivos, factores que nos pongan en la pista de encontrar una fibrilación auricular con más certeza. Clínicos como el CHAS, el síndrome clínico que presenta el paciente, la severidad del ictus, la comorbilidad, por ejemplo, con apneas obstructivas nocturnas, los datos que os presentaba de la neuroimagen, los datos de la ecografía cardíaca, dilatación auricular, fracción de eyección, los datos del Holter también son muy importantes, la taquicardia auricular, la actividad ectópica auricular, la medición del segmento PR, es decir, factores que se han mostrado que son predictivos de poder aparecer una fibrilación auricular, o datos de laboratorio como el valor de ProBNP. Estos factores predictivos no todos ellos tienen el mismo peso, algo que también tenemos que considerar en los pacientes. En los estudios observacionales se ha visto que sus odds ratios varían, y ahí os expongo aquellos que han demostrado un más peso específico, un odds ratio mayor, como es el patrón de lesión en difusión, edades por encima de 62 años, aurícula izquierda dilatada por encima de 45 o actividad ectópica auricular. Sabréis que se han intentado elaborar escalas también, como la escala Staff y otra que hay por ahí, en las cuales estos factores predictivos se les da una puntuación. Aunque sí es cierto, esas escalas, la validación externa en otros hospitales, en otros estudios, pues no ha tenido resultados muy satisfactorios. Y por último os propongo algo que me parece que es absolutamente necesario, que es disponer en nuestros hospitales de algún protocolo de acción sobre el ictus criptogénico. Es decir, primero tenemos que definirlo, con unas exploraciones básicas,
antes de pasar a exploraciones más avanzadas. Debemos de tener un protocolo interno, si los pacientes tienen que tener con la unidad de ictus una telemetría superior a 24 horas, o al menos 24 horas, o en algunos pacientes seleccionados hacer luego un Holter, de acuerdo con los cardiólogos, o una telemetría de más tiempo. En el grupo de pacientes que no encontremos fibrilación auricular, pero que la sospecha es alta, se hará una ecografía transesofágica para valorar bien, sobre todo las aurículas, la presencia de trombos o la orejuela, y disponernos a ver qué hacemos con la detección de fe, es decir, qué estudios hacemos más. Importante la selección de pacientes, de aquellos que tengan factores predictivos de aparecer una fibrilación auricular. Y ya un segundo protocolo para el paciente, digamos, ambulatorio, una vez que el paciente es dado de alta, pues de acuerdo con las unidades de arritmia, los servicios de cardiología, elegir el tipo de monitorización, monitor externo de eventos, telemetría móvil o Holter insertable, según el perfil clínico del paciente, esto valorado por ambos, y esos registros pues recogidos por los cardiólogos y con una consulta, digamos, mixta entre neurología y cardiología. Pues esto nada más es lo que os quería contar de ictus criptogénico. Muchas gracias. Gracias, Javier. Pasamos a la siguiente presentación. El doctor Francisco Marín nos va a hablar del valor y limitaciones de la escala de riesgo embólico y hemorrágico. ¿Qué tal? Buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación por parte del comité organizador. Es un placer estar en una mesa tan multidisciplinar. Mis potenciales conflictos de intereses. Bueno, yo creo que todos sabemos que la fibrilación auricular se asocia a un riesgo de embolia, fundamentalmente por la producción de trombos en el interior de la orejuela, con complicaciones tan dramáticas como en este caso en este paciente, y que el tratamiento anticoagulante pues ha demostrado un beneficio clínico muy marcado en la reducción de ictus y la reducción de muerte. Pero como todas las terapias, pues tiene una cara B del disco, que es el incremento del riesgo hemorrágico. De ahí que sea tan importante la estratificación del riesgo embólico, del riesgo hemorrágico, y podamos identificar qué pacientes son los que se van a beneficiar del tratamiento anticoagulante. Desde hace años se sabe que hay una serie de factores que se asocian a este incremento del riesgo embólico. Este riesgo embólico no es homogéneo y, pues, por supuesto, la edad, el sexo femenino, la presencia de embolia previa, patología vascular, hipertensión, diabetes o patología tiroidea o, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca, que siempre ha habido tanto debate con ella. En el 2001, basado en los pacientes del SPAF, se propuso la escala CHATS, que ya se ha comentado en casi todas las sesiones de esta mañana. Cuando Juan ha empezado a discutir entre el CHATS y el CHATS-BAS, me ha dado susto, digo, si es lo que tengo que hablar yo. Y estaba muy bien, ¿no? Porque conforme aumentaban los puntos de la escala CHATS, pues se incrementaba el riesgo. Sin embargo, pues como podéis ver en el subgrupo de pacientes de 0 y 1, que se supone que son pacientes de bajo riesgo, pues aparecían una serie de un porcentaje de pacientes con embolia al año, y de ahí vino el planteamiento de que, bueno, pues a lo mejor ¿qué pasa con ese tipo de pacientes? En las guías del 2006, que fue una guía conjunta entre la Sociedad Europea y las dos sociedades americanas, pues se estratificaba a los pacientes dependiendo de esta presencia de factores de riesgo. No utilizaban la escala CHATS como tal, pero bueno, muchos de los puntos estaban aquí, y se planteaba que los pacientes de riesgo moderado pues se utilizará aspirina o warfarina. De ahí el subgrupo C de pacientes que como comentamos, tienen bajo riesgo y a pesar de todo presentan embolias, y que todos los hemos padecido en la práctica clínica diaria, pues se planteó la escala CHATS-BAS. La escala CHATS-BAS además tiene la ventaja de que se basaba en un registro de práctica clínica diaria, como el Heart Survey, y no las limitaciones de los ensayos clínicos, que solo se meten aproximadamente un 10% de los pacientes potenciales en estos ensayos clínicos. Lo de la escala CHATS-BAS no es una escala nueva. Como tal, el acrónimo sí, pero esta serie de variables, como son la presencia de patología vascular, la edad entre 65 y 75 años,
ya surgía en los diferentes estudios como potenciales marcadores de riesgo embólico. Y lo interesante, que también esta tabla ha salido ya, es que los pacientes con CHA+VAS bajo, pues prácticamente tenían una muy baja tasa de embolia anual. Y lo del tema de, por ejemplo, de los puntos de la escala CHA+VAS, pues datos del registro sueco, pues se ve como los pacientes entre 65 y 74 años tienen hasta 3 veces más riesgo de embolia con respecto a la población por debajo de 65 años. Es decir, la escala CHATS pues tiene una serie de debilidades. ¿Qué hacemos? Utilizamos la escala CHATS, como se ha comentado en varias diapositivas de la mesa de hoy, o utilizamos la escala CHATS-VAS. Pues han hecho varios subestudios. Este es un subestudio de la población danesa, en la que se ve que pacientes con puntuación CHATS 0 o abajo pacientes con puntuación CHATS 1, dependiendo cómo se encuentre con la escala CHATS-VAS, pues fijaros la diferencia que hay. O sea, no todos los pacientes con CHATS 1 pues son iguales. Pues podemos tener pacientes con CHATS-VAS 1 que tienen una tasa de embolia pues aproximadamente del 2% o menos del 2% año, y sin embargo tenemos pacientes con CHATS 1 que tienen una tasa de 5 o 6% año, ¿no? Y un tema muy interesante es esta validación que se hizo en el British Medical Journal, en el que pacientes con CHATS 0 o 1, dependiendo si tienen un CHATS 0, pues conforme se van adicionando los factores que irían pacientes, como se vamos adicionando, como veis, fundamentalmente el tema de la edad y el tema de la diabetes, pues incrementan de una forma muy marcada la presencia de embolias en el seguimiento. Y si cogemos pacientes con CHATS-VAS 0, pues fijaros cómo, conforme vamos aumentando, por ejemplo, este es el ejemplo claro de que solamente el sexo femenino no incrementa mucho el riesgo, y prácticamente no es igual un CHATS-VAS 1 solamente con la variable del sexo femenino no modifica el riesgo. Este subestudio, realizado en 2013, se muestra como aquellos pacientes con CHATS 1, dependiendo la estratificación o la utilización de la escala CHATS-VAS, pues un paciente con CHATS 1 pero que tiene un CHATS-VAS de 1, pues tiene un riesgo bajo, mientras que los pacientes que tienen un CHATS-VAS de 2 o 4, pues el riesgo se incrementa mucho más. Y eso, lo que plantean los autores, es que aproximadamente la escala CHATS-VAS reclasificaría un 26% de la población y podría indicar qué paciente se tiene que anticoagular o no se tiene que anticoagular. La escala CHATS-VAS es la recomendada por la Sociedad Europea y, dependiendo de la puntuación, indican si el paciente debe estar anticoagulado o no, pero ha habido una homogenización de las guías a la hora de utilizar la escala CHATS-VAS o recomendar la escala CHATS-VAS. La guía NICE, de nuevo, dependiendo de la puntuación de la escala CHATS-VAS, van a indicar la anticoagulación o no. Las guías americanas recomiendan hoy en día la escala CHATS-VAS y, de nuevo, basándose en la escala CHATS-VAS, pues indicaremos o no la anticoagulación oral. En el documento de la Sociedad Española de Cardiología, apoyado por otras 5 sociedades científicas, pues planteamos que en el IPT, para la utilización de los nuevos anticoagulantes, utilicemos la escala CHATS-VAS y no como hasta ahora que utiliza o recomienda la escala CHATS. ¿Por qué? Porque lo que hace la escala CHATS-VAS es realmente identificar a aquellos pacientes de verdadero bajo riesgo, no como hace la escala CHATS. Además, estos pacientes de verdadero bajo riesgo son los que no se van a beneficiar del tratamiento anticoagulante. Y como tal lo dice la guía de forma muy clara, identifica a los pacientes de bajo riesgo, de verdadero bajo riesgo, y son los que no se van a beneficiar del tratamiento anticoagulante. En cuanto a la estratificación del riesgo hemorrágico, bueno, pues todos conocéis, habéis oído hablar de la escala Hasbled. Muchos de los puntos son muy similares a la estratificación del riesgo embólico y de forma marcada, como podéis ver, a partir de los 3 puntos de la escala Hasbled, pues incrementa las complicaciones hemorrágicas mayores. Yo creo que la recomendación de utilizar la escala Hasbled es porque es una escala fácil, es una escala útil, se asocia al riesgo de complicaciones hemorrágicas mortales, como pueden ser la hemorragia intracraneal, y sobre todo nos identifica aquellos factores
que podemos modificar a la hora de reducir el riesgo hemorrágico, como es, si el paciente tiene la hipertensión no controlada, controlemos la hipertensión. Si el paciente tiene un INR lábil, pues a lo mejor tenemos que investigar por qué lo tiene, o a lo mejor lo que tenemos que hacer es cambiar a un nuevo anticoagulante oral. O si el paciente toma antiagregante en una patología vascular estable, lo que tenemos que hacer es dejar al paciente con monoterapia con tratamiento anticoagulante oral. Pero debemos recordar, y como tal lo dicen las guías, que un paciente con un Hasbled de 3 o más, pues lo que tenemos que hacer es un seguimiento más estrecho, ver si podemos modificar este riesgo embólico, pero por supuesto no hay que excluir el tratamiento anticoagulante porque tenga un riesgo hemorrágico alto. La verdad es que se han hecho varios subestudios, de nuevo con la población danesa, y poniendo como comparativo el tratamiento anticoagulante, pues vemos que con respecto a la reducción del riesgo embólico, pues tanto en pacientes con Hasbled bajo como con Hasbled alto, el no tratamiento incrementa el riesgo y el tratamiento antiagregante pues, va a aumentar el riesgo en los dos subgrupos, en pacientes con riesgo hemorrágico bajo y pacientes con riesgo hemorrágico alto. Y en cuanto a las complicaciones hemorrágicas, poniendo de nuevo el valor de referencia de la anticoagulación, pues vemos que el tratamiento con aspirina pues prácticamente no va a reducir mucho ese riesgo hemorrágico inherente al tratamiento antitrombótico. Este es un subestudio del registro sueco y vemos cómo hay beneficio clínico del tratamiento anticoagulante tanto en pacientes con Hasbled alto como con Hasbled bajo. En los últimos años, como siempre, bueno, la ciencia intenta refinar mucho más la estratificación, pues se han propuesto una serie de marcadores clínicos, como puede ser la insuficiencia renal, el síndrome de apnea del sueño, datos ecocardiográficos, biomarcadores que también han surgido hoy a la hora de estratificar a los pacientes. Y la verdad es que un punto muy interesante son los biomarcadores. Hemos publicado todos muchos artículos con el tema de la utilización, pues, marcadores de inflamación, de fibrosis, incluso marcadores genéticos, daño endotelial. Y, bueno, ha habido varios estudios, ¿no? Por ejemplo, para no cansaros, tratando del NT-proBNP, que también se ha comentado hoy. Pues sí, en ensayos clínicicos como el de Aristóteles, pues se ha visto que incrementa el riesgo embólico, se asocia a la aparición de complicación de trombo auricular, o en población nuestra, realizada en Murcia, pues ajustando por la escala Chapás, pues sí, incrementa el riesgo de embolismo. Nosotros también vimos hace unos años que marcadores de daño endotelial, como puede ser el factor von Willebrand, pues incrementa el ictus, incrementa la hemorragia, incrementa la muerte. ¿Y esto cómo lo aplicamos en la clínica diaria? Pues en los últimos meses, semanas, por ejemplo, el del sangrado, el ABC de sangrado, se acaba de publicar esta última semana. Pues utilizando un compendio de marcadores clínicos como marcadores, como biomarcadores, pues, por ejemplo, los biomarcadores GDF15, que es un marcador de sangrado claro, la troponina, el hematocrito o la antecedente de sangrado, pues bueno, pues incrementó el estadístico C con respecto al Hasbled. O la escala BEST, pues utilizando el BNP, la troponina, y se asocia o incrementa el valor del estadístico C con respecto a la escala Chapás. Pasa que los que llevamos ya tiempo trabajando en esto, pues esto parece una noria, ¿no? Un tío vivo. De pronto sale un marcador nuevo, ese marcador, pues, ¿cómo hemos sido tan tontos de no haber utilizado el GDF15 y teníamos una cosa tan estandarizada y tal? Pues hace unos años, ¿os acordáis que la función renal era la octava maravilla? Había que hacer había que cambiar la R o había que cambiar tal, porque nos estábamos perdiendo eso. Nosotros hicimos un análisis en el que luego, a la hora de la verdad, pues incrementaba poco la capacidad predictiva, incluso con el chat o el chatbot. Con el chatbot prácticamente nada. En mi opinión, ¿dónde estamos con los biomarcadores? Yo creo que la situación pasada pues era intentar entender cuál era la fisiopatología de la situación embólica. A lo mejor, bueno, pues los artículos que hemos planteado, ¿no?, que añaden un poco más de información más allá de la escala chatbot, de la escala chats. La situación actual, yo creo que, bueno, pues lo que estamos viendo ahí, ¿no?, el tema del sangrado o de la muerte, o la aproximación multimarcador, o incluso crear nuevas escalas de estratificación de embolia, de ictus o de muerte, utilizando varios marcadores.
Como crítica del ABC, que acaba de publicarse en el Lancet, pues primero seleccionan unos superbiomarcadores que son fantásticos y son los que más información dan, pero luego te dicen, incluso hacen 2 modificaciones de esa. O sea, si no tenemos GDF15, pues utilicemos la clanitocatinina, o si no tenemos, utilicemos la citacina C. O sea, que no sean unos biomarcadores tan fantásticos cuando podemos modificar esos biomarcadores. ¿Cuál será el papel, en mi opinión, de los biomarcadores? Pues a lo mejor, como hemos comentado antes, el beneficio neto, o sea, cuánto reducimos de riesgo embólico a costa de incrementar el riesgo de sangrado, a lo mejor identificar cuál es el mejor tratamiento para cada paciente, la utilización de nuevos anticoagulantes, pero también pueden ser pacientes con riesgo intermedio, pacientes con alto riesgo hemorrágico potencial, como puede ser pacientes con cardiopatía isquémica y que estén en fibrilación auricular y que puedan llevar la triple terapia. Para terminar, ¿cuáles serían mis recomendaciones? Pues yo creo que la anticoagulación lo tenemos todo claro, que ha demostrado un gran beneficio clínico en la mayoría de los pacientes con la escala CHADS-VAS. El 85% de los pacientes que vemos día a día se van a beneficiar de la utilización del tratamiento anticoagulante. La escala CHADS-VAS, que está recomendada por varias sociedades científicas, identifica a aquellos pacientes de verdadero bajo riesgo y que no se van a beneficiar del tratamiento anticoagulante. A mí me encanta la escala CHADS-VAS, francamente. En cuanto a la escala Hasbled, pues yo creo que identifica los pacientes de mayor riesgo hemorrágico y, sobre todo, identifica los factores de riesgo modificables. Y entre ellos me parece un punto muy importante, que es la labilidad del INR. O sea, cada vez tenemos más información que el paciente que está anticoagulado, pero mal anticoagulado, que puede ser un 50% de nuestros pacientes que vemos en el día a día, esos pacientes van a tener más eventos incluso que si no estuvieran anticoagulados. Yo creo que tenemos obligación de ver si el paciente está adecuadamente anticoagulado y ahí nos tenemos que fijar en el TTR. Y eso, por ejemplo, las últimas escalas, como la escala Orbit, no lo tienen en cuenta. Y yo creo que en muchas ocasiones lo simple es lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Pasamos a la última presentación. El doctor Ignasi Anguera nos va a hablar de la evaluación del papel causal de la fibrilación auricular en pacientes con demencia. Bien, buenos días a todos. En primer lugar, quería agradecer al Comité Científico por la invitación para desarrollar este tema aquí con todos ustedes y al público por estar aquí en este auditorio aquí en este momento. Bien, el binomio fibrilación auricular y demencia es un tema importante porque ambas entidades son frecuentes y cada vez van a ser más frecuentes y representan una carga de morbimortalidad muy importante tanto para pacientes como para familiares y como para la sociedad, puesto que estos pacientes consumen un porcentaje notable de recursos económicos que son limitados. Y de forma paralela a esta importancia que tienen, en los últimos años hemos visto cómo numerosos grupos de cardiólogos y de neurólogos pues se han puesto a estudiar exactamente cuál es la relación que existe, que hace años que se sabe que existe, y ver hasta qué punto pues, fibrilación auricular es una causa de demencia, es un factor de riesgo y se ha intentado cuantificar. Y no solo se ha intentado cuantificar, sino que se han intentado pues, ver cuáles son los mecanismos que explicarían esta asociación para ver si hay alguna línea terapéutica que pueda contribuir a mejorar el pronóstico de estos pacientes. Bien, la charla la he dividido básicamente en dos grupos. Primero, mostrar cuáles son las evidencias que hay de la asociación entre fibrilación auricular y demencia y después pues, desarrollar un poquito cuáles son los mecanismos que se han sugerido como posibles responsables o que colaboran o que contribuyen a que los pacientes con demencia tengan mayor riesgo, pacientes con FA tengan más riesgo de desarrollo de demencia. Bien, la fibrilación auricular es una enfermedad frecuente, que esto es muy bien conocido por todos los cardiólogos, es muy frecuente, pero lo que es relevante es que la incidencia está aumentando, cada vez es más frecuente. Y esto ha quedado claramente demostrado en varios estudios, este es uno de ellos, en el cual se realizó un análisis de la incidencia de demencia a lo largo de 20 años, del año 80 al año 2000, de residentes del condado de Olmsted. Este es un condado en el cual toda la población son clientes de la Clínica Mayo
y pudieron determinar con fiabilidad cuál era la incidencia de fibrilación auricular en el año 80 y cuál era la incidencia de FA en el año 2000. Pues bien, observaron que había un incremento progresivo en la incidencia de FA tanto en hombres como en mujeres a lo largo de estas 2 décadas y que este aumento en la incidencia pues, era del orden del 20%. Y entonces, estos autores pues, hicieron una proyección de cuál sería la proporción de pacientes que habría en el año 2050 y vieron que si se seguía la tendencia que habían observado ellos sería de un aumento de un factor por 3, se triplicaría la población de pacientes con FA, pero si se seguía observando el aumento en la incidencia que ellos observaron, pues que realmente la proporción de pacientes con FA sería prácticamente, se multiplicaría en un factor por 4, con lo cual pues tendríamos FA en proporciones epidémicas dentro de pocos años. Y lo mismo está ocurriendo con la demencia. La demencia, definida como una constelación de síntomas neurodegenerativos con alteraciones sobre todo de la memoria, pero también de las funciones cognitivas varias, pues se ha visto que también aumenta con la edad, aumenta claramente con la edad. Su incidencia se dobla cada 5 años y es una enfermedad pues, relativamente frecuente en los pacientes ancianos. Y también se ha visto que está aumentando en diversos estudios en diversos países, que la incidencia y la mortalidad relacionada en demencia de Alzheimer está aumentando, de manera que ambas entidades están aumentando en su proporción y esto pues, va a representar un problema importante de salud dentro de pocos años si no lo representa ya en estos momentos. Bien, fibrilación auricular y demencia comparten muchos de sus factores de riesgo y el hecho de que los compartan pues, ha dificultado durante unos años poder determinar con seguridad si fibrilación auricular provocaba o era causa de demencia. Esto ha sido un tema de debate y, pues, como demostraré a continuación, pues ahora pues, tenemos una idea más clara de que sí que realmente FA se comporta como un factor de riesgo de demencia. Pero realmente no se puede obviar que ambas entidades comparten una gran proporción de sus factores de riesgo. Bien, las evidencias de que fibrilación auricular y demencia se relacionan son válidas desde hace muchos años, existen muchos estudios, ya desde el año 77 ya se acuñó el término demencia cardiogénica, es decir, que ya se sabía que había una relación entre FA y demencia, y desde entonces hasta nuestros días numerosos estudios han evaluado esta asociación. Por ejemplo, en este estudio del año 85 ya estudió cuál era en pacientes fallecidos por demencia, vieron que había una gran proporción de estos pacientes con demencia de Alzheimer que tenían ictus cerebral y fibrilación auricular. Y a partir de este momento, pues, múltiples estudios intentaron cuantificar este riesgo y ver si realmente era un factor independiente. Pues bien, uno de los trabajos más importantes que se ha publicado es este metaanálisis del año 2011, en el cual se incluyeron 14 estudios que habían evaluado el riesgo de demencia en pacientes con y sin fibrilación auricular. Pues bien, el análisis global de esos estudios mostró que el riesgo de demencia era era doble riesgo de pacientes que tenían fibrilación auricular en la población general, pero en cambio, en FA, perdón, que este riesgo era pues, claramente mayor en los pacientes que habían padecido un ictus y que era ligeramente inferior, pero así todo significativo, en los pacientes que no tenían antecedente de ictus cerebral. Posteriormente, y como muestra del interés que esto está suscitando en los últimos años, se ha publicado otro metaanálisis de Sant'Angeli en 2012, en el cual pues, incluyó pacientes, estudios randomizados, prospectivos, y que habían hecho un análisis multivariado para intentar excluir los factores de confusión o las comorbilidades como causa de demencia. Pues bien, esos estudios, que incluyen pues, casi 80.000 pacientes, llegaron a la conclusión de que el riesgo de desarrollo de demencia está incrementado en un factor de 1.4 en la serie global de pacientes. De manera que, pues, de alguna manera,
nos vienen a decir que sí que está claro y podemos decir que es un factor de riesgo, la FA es un factor de riesgo de demencia. Bien, y un poco en la misma línea, pues en el año 2013 se ha publicado otro estudio, pues haciendo un poquito lo mismo. Este estudio ya incluye 21 estudios y el análisis conjunto en los estudios que habían hecho de pacientes después de un ictus cerebral o que habían presentado durante el seguimiento ictus cerebral, el riesgo de demencia era prácticamente de 3. De manera que el ictus cerebral es un claro factor de riesgo de demencia en los pacientes que tienen fibrilación auricular. Bien, ¿cuáles son los mecanismos posibles o que intentan explicar la asociación entre FA y demencia? Pues uno de ellos es el ictus cerebral. No cabe ninguna duda que la destrucción del tejido cerebral por un ictus pues, provoca un deterioro de las funciones cognitivas y ello facilita, junto con otros factores, al desarrollo de demencia. Pero también el ictus silente se ha visto que tiene una importancia grande para explicar el desarrollo del deterioro cognitivo en pacientes con FA. Y en este sentido hay un estudio pues, muy elegante del año 2004 en el cual estudiaron más de 900 pacientes sin ictus cerebral de forma basal, todos ellos con una edad relativamente joven, y les hicieron una resonancia magnética entre el año 93-95 y otra al cabo de 10 años. Pues bien, estos autores encontraron que la fibrilación auricular incidente se asociaba a desarrollo de demencia o a deterioro cognitivo cuando había un ictus cerebral silente detectado en las resonancias magnéticas. Y en cambio, la fibrilación auricular incidente no se asociaba a deterioro cognitivo si no detectaban ictus silente en estas resonancias. Y entonces estos autores pues, concluyen que la asociación en individuos sin ictus pues, se puede explicar por el desarrollo de ictus silente en el seguimiento y proponen pues, extender las pautas de anticoagulación, porque la mayoría de pacientes que habían desarrollado ictus cerebral tenían un CHA2-VASc relativamente bajo, de 0, 1 o 2, que podrían caer fuera de la indicación de anticoagulación. Bien, otro de los temas importantes es el de la calidad del tratamiento anticoagulante. Y esto que parece una obviedad, si el tratamiento anticoagulante no es de calidad, el tiempo en rango terapéutico no es alto, pues podríamos tener más fenómenos tromboembólicos o más hemorragias y provocar mayor deterioro cognitivo. Y esto ha quedado demostrado de forma muy elegante en este estudio del grupo de UTA, que es un grupo muy conocido dentro de la electrofisiología, en el cual analizaron cuál es el riesgo de demencia según los cuartiles de tiempo en rango terapéutico. Y estudiaron 2.600 pacientes durante un seguimiento medio de 4 años. Y el tiempo en rango terapéutico medio que tenían es del 63%, lo cual es un tiempo en rango terapéutico normal o clásico de los estudios. No es ni muy bueno ni muy malo. Y ellos vieron que había una asociación claramente significativa entre peor tiempo en rango terapéutico, definido como aquel de menos del 25%, que el paciente estaba entre 2 y 3, tenía una incidencia de demencia pues, mucho mayor que si el tiempo en rango terapéutico iba mejorando. Y cuando hicieron el análisis multivariado de predictores de desarrollo de demencia, vieron que cuando dicotomizaban el tiempo en rango terapéutico entre bueno y muy malo, realmente el riesgo de demencia era 5 veces mayor, y cuando hacían otras dicotomizaciones entre el mejor y los menos buenos, pues este riesgo seguía siendo un riesgo potente de desarrollo de FA. Bien, otro tema que se ha propuesto es el de las microbleeds o las microhemorragias. Las microhemorragias son fenómenos bien conocidos por los neurólogos que tienen lugar en el cerebro y que se producen normalmente en pacientes con FA y que están sometidos a anticoagulación. Y estas pequeñas hemorragias repetidas pues van provocando un deterioro neurológico que puede llevar a la demencia. Y estas microbleeds se tienden a acumular en el hipocampo. El hipocampo es una estructura cerebral profunda que se encarga, entre otras funciones, de la memoria. Y la memoria está muy alterada en pacientes con demencia.
Pues bien, hay un estudio que demostró que la fibrilación auricular se asocia con una atrofia del hipocampo por estas microblitz o microhemorragias. Y estudiaron 120 pacientes con FA y 500 controles sin FA y vieron que los pacientes que tenían fibrilación auricular tenían una menor puntuación en los tests neuropsicológicos que realizaban y que esta menor puntuación se relacionaba con una atrofia del hipocampo. Y aquí ven pues, los volúmenes del hipocampo medidas por resonancia, que son claramente menores en pacientes con fibrilación auricular. Y esta atrofia del hipocampo no se asociaba con una atrofia cerebral global, sino que estaba limitada al hipocampo. Bien. Otro de los temas interesantes es el de la hipoperfusión cerebral. La hipoperfusión cerebral mantenida en pacientes con FA pues puede llegar a provocar un deterioro cognitivo larvado que acabe en demencia. Esto, que es una teoría bonita, pues se ha podido demostrar en varios estudios. Uno de ellos es el estudio de Fimova, que es un estudio clásico que se cita en todas las revisiones del tema, en el cual estudiaron cuál era el comportamiento de una serie de los pacientes sometidos a test neurocognitivos antes y después de una ablación del nodo e implante del marcapasos en pacientes con FA refractaria. Pues bien, observaron que tanto la fracción de eyección como el gasto cardíaco como el volumen sistólico aumentaban después de la ablación del nodo y el implante del marcapasos al cabo de 3 meses de seguimiento y que esto, pues, de forma paralela se traducía en unas mejorías en la perfusión cerebral medida por SPECT cerebral y en la memoria, en todos los tests neuropsicológicos que realizaron. De manera que vieron que las mejorías en la memoria y en los tests se observaban de forma paralela a la mejoría de la perfusión cerebral. Y otro estudio también muy interesante y elegante es este otro estudio reciente del grupo de Alonso en el año 2015, en el cual evaluaron un grupo importante de pacientes en insuficiencia cardíaca, clases funcionales 2 a 4, y con una fracción de eyección media del 40%, entre los cuales un tercio de ellos tenían fibrilación auricular. Y evaluaron cuáles eran las características de los test neuropsicológicos y cuál era la perfusión cerebral medida por Doppler transcraneal en la arteria cerebral media. Pues vieron que los pacientes que tenían fibrilación auricular tenían menores puntuaciones en los tests, en el Mini-Mental Test modificado, menores puntuaciones en los tests de memoria y menores valores de perfusión cerebral medida por Doppler transcraneal, de alguna manera demostrando que la perfusión cerebral está disminuida en los pacientes con fibrilación auricular. Y luego hay otras causas menos estudiadas y menos claras, como es el estado proinflamatorio o un estado protrombótico o la disfunción endotelial que se ha descrito en la fibrilación auricular y que esto podría de alguna manera pues también llevar a alteración de la vasculatura cerebral, a trombosis cerebral, etcétera, y de alguna manera pues contribuir al desarrollo de demencia. De manera que hay reactantes proinflamatorios o protrombóticos como la PCR, la interleuquina 6, que se encuentran elevados en numerosos estudios en pacientes en FA. Esto puede predisponer a inflamación persistente, estados de hipercoagulabilidad, pues que lleven finalmente a deterioro cognitivo y demencia. Bien, y esta es la última diapositiva, que es una diapositiva pues un poco provocadora, pero que está sacada de un estudio publicado por el grupo de UTA, un grupo de electrofisiólogos que ha hecho muchas ablaciones, y ellos observaron que los pacientes tratados con ablación con catéter de la fibrilación auricular tenían menos tasas de muerte, ictus y de cualquier tipo de demencia. Y ellos pues venían a promocionar la ablación de la fibrilación auricular como una posible línea terapéutica para reducir el desarrollo de demencia. Y ellos en este estudio lo demuestran, y lo demuestran sus datos, ¿no? Saber hasta qué punto esto es verdad o hay unos sesgos de inclusión en los pacientes remitidos a ablación de FA, pues esto no lo sabemos. Pero realmente ellos ven que los pacientes que son remitidos a ablación de fibrilación auricular
tienen menos tasas de enfermedad de Alzheimer, menos demencia senil y menos demencia vascular. Y esta tasa de demencia es mucho menor que la de los pacientes que tienen con FA, pero que no remiten a ablación de FA, y que es incluso mejor, o es igual o menor, incluso mejor, que los pacientes que no tienen fibrilación auricular. Bien, esto es una conclusión muy provocativa. Ellos intentan, pues, de alguna manera, hacer un análisis multivariado intentando, pues, excluir los factores de confusión que pueden hacer que la selección de pacientes candidatos para ablación de FA pues tengan un mejor perfil y menos tendencia espontánea a la demencia. Y incluso en su estudio multivariado, ellos ven que la no ablación se asocia con riesgos mucho más altos de desarrollo de demencia. Bien, así pues, para concluir, podemos decir que existe una gran cantidad de datos procedentes de estudios epidemiológicos sobre la asociación entre fibrilación auricular y demencia, que muestran que esta asociación es cierta, sobre todo para pacientes con ictus cerebral, pero también lo es y como tal se comporta como un factor de riesgo en pacientes sin accidente vasculocerebral previo. Que los mecanismos de esa asociación son varios y como tales pues no hay un solo mecanismo ni el mecanismo es exacto y bien conocido en cada uno de los pacientes, pero que el ictus silente, la mala calidad del tratamiento anticoagulante y la hipoperfusión cerebral, entre otros, pues pueden ser varios de los mecanismos responsables en esta asociación. Y esto es todo, y muchas gracias por la atención.